Jerónimo Prieto nace en la población salmantina de Espeja el 11 de abril del año 1941. Creo que esos datos no son para nada baladís. Hay que tener en cuenta que él nace, insisto, en Espeja, a medio camino entre Ciudad Rodrigo y La Raya, en el campo de Salamanca, y el campo siempre ha sido un tema fundamental en la pintura de Jerónimo Prieto, sobre todo teniendo en cuenta que él da mucha importancia a todo lo que es telúrico. Nace también en Espeja y él siempre cuenta que en su familia se le transmite la idea de que en esa localidad siempre ha habido meigas, ha habido brujas, y también eso es fundamental en la pintura de Jerónimo Prieto, porque todo lo que es esotérico, todo lo que es mágico, todo en definitiva lo que tiene que ver con las brujas es algo fundamental en toda su pintura, incluso la idea del tarot, la alquimia. Él siempre cuenta que recuerda que ya desde muy pequeño se dedicaba al dibujo, que le encantaba dibujar, aunque es verdad que él también siempre lo ha dicho, no empieza a pintar hasta que no está en el seminario de Ciudad Rodrigo. Él pasó 7 años vinculado al seminario de Ciudad Rodrigo, desde 1954 hasta 1961, pero sin duda posiblemente la fecha clave que él siempre nos dice y que casi parece que la tiene tatuada en la piel es el año 1966. En 1966 él se plantea ya establecerse en Salamanca, pero no solo establecerse en Salamanca, sino ser pintor. Un pintor, por encima de todo, autodidacta. Jero no pasó por ninguna academia de dibujo, no pasó por ninguna escuela de dibujo, no pasó por ninguna facultad de Bellas Artes. Es totalmente autodidacta a partir fundamentalmente de toda una serie de estudios, de lecturas, de investigaciones y de experimentar constantemente. En ese tipo de lecturas que él siempre plantea, que siempre dice que ha realizado, al final siempre nos habla de 2 obras fundamentales. Una es El arte de la pintura, de Francisco Pacheco, más conocido por ser realmente el suegro de Diego Velázquez, un texto que se publicó en el siglo XVII, en 1649, y el otro, más reciente, pero que también ya tiene sus años y también es un clásico, es el libro sobre los materiales de pintura que en el año 1934 publicó Max Donner. Jerónimo siempre dice que todo está en esos 2 libros, que son fundamentales y que han sido fundamentales en toda su formación y en toda su vida. Eso sí, también aclara que hay que saber leerlos, que hay que saber interpretarlos y que a partir de ahí él es cuando él empieza a experimentar y sobre todo a conocer las técnicas tradicionales. Él es un pintor tradicional, es un pintor que domina las técnicas tradicionales, que realiza sus propias imprimaciones, que investiga sobre los colores, que investiga sobre los pigmentos, sobre los aglutinantes, para poder realizar esas obras que él denomina, que él califica sencillamente como estucos, con una técnica muy determinada, muy cercana, en definitiva, a la acuarela, pero insisto, a la acuarela tradicional. A esa acuarela que en el siglo XIX hizo famoso a Mariano Fortuny y que Jerónimo Prieto siempre presume de pintar a la manera de Fortuny las acuarelas que realmente realizaba, ¿no? Fortuny. Todo ese trabajo de experimentación Jerónimo siempre lo ha llevado a cabo en su taller. Su estudio, su laboratorio de alquimista, su obrador o muchas veces, como él sencillamente dice, su cocina. Un hombre por encima de todo realmente trabajador. La obra de Jerónimo es una obra muy metódica, basada en horas y horas de trabajo. Cualquiera que vea la obra de Jerónimo Prieto ve unos referentes clarísimos que han inspirado, ¿no?, toda su producción. Pues no sé, desde por ejemplo el Bosco, Alberto Durero, sin duda alguna el Greco, los escorzos, esas figuras en escorzos de Jerónimo Prieto derivan y tienen mucho que ver con el Greco. Detrás de su pintura también se puede ver a Velázquez, se puede ver a Rembrandt o por ejemplo a Goya. Goya también es uno de sus referentes clásicos. Últimamente incluso él ha hecho una obra titulada Aún aprendo, es el famoso dibujo, ¿no?, de Goya con ese aún aprendo. Y por ejemplo las etimologías, es un hombre para el que las etimologías es algo fundamental. Cualquiera que haya ido a su taller siempre verá en sus trabajos la aparición de toda una serie de letras, de etimologías, que a él siempre le gusta mucho explicar.
Yo recuerdo en más de una visita algunos de sus lienzos manchados con un nosque te rizsun, sencillamente conócete a ti mismo, ¿no? Entonces ese conócete a ti mismo, ese aún no aprendo, creo que siguen siendo cuestiones fundamentales en la obra y en la producción de Jerónimo Prieto. Un Jerónimo Prieto que cuando estás en su taller, de repente él te enseña lo que él denomina el visor caleidoscópico que le realizó un amigo, su amigo Nano, y donde a partir de él moviendo ese visor él va viendo formas, va viendo personajes, va viendo colores, insisto, los ve él, y a partir de ahí los pasa al dibujo. El dibujo es fundamental en la obra de Jerónimo Prieto, es una de las claves básicas de toda su obra. Cuando se habla con Jerónimo sobre la composición siempre aparece un término y es la proporción áurea, el rectángulo áureo, un tema que siempre le ha obsesionado y que está detrás, insisto, de todas sus obras. Él siempre dice que es la luz que es la que da vida realmente a todas sus composiciones, ¿no? La luz en definitiva y por lo tanto también el color, que son claves fundamentales en toda la producción. Pero él constantemente dice que la obra siempre está en el lienzo, que él se planta delante del lienzo y él siempre dice que la obra está ahí. Y que cuando ve la obra es cuando él empieza a dibujar y cuando empieza a pintar. Quizás lo más difícil para mí es definir el estilo de Jerónimo Prieto, y eso que su estilo es perfectamente reconocible. Una vez que se ha visto una obra de Jerónimo Prieto, se ven sus obras y se identifican perfectamente, ¿no? Es un estilo perfectamente reconocible, perfectamente identificable, pero yo creo que lo complicado es definir realmente el estilo de Jerónimo Prieto. Quizás la forma más sencilla de definir ese estilo es que Jerónimo Prieto, ante todo, es un pintor genuino, es un pintor auténtico y es realmente un pintor único. Bueno, pues uno de los capítulos quizá menos conocidos de todo el patrimonio de la Semana Santa salmantina es la pintura. Muchas veces nos olvidamos, dentro de lo que es todo el desfile y las marchas procesionales, nos olvidamos de que hay elementos que se escapan a veces pues, a nuestra visión o que no nos llaman tanto la atención como las imágenes titulares. Y desde luego uno de los capítulos más originales pues, son las tabuletas y el Cristo de la tabla, que pues, me parece un acierto verdaderamente espectacular. Y nos encontramos con la imagen de un Cristo en una tabla, un Cristo crucificado que está casi totalmente encorsetado dentro de lo que es la tabla que forma, digamos, la cruz, ¿no? que acoge la figura de Cristo. Y casi figura como si fuese un ataúd que lo encorseta de alguna manera y coarta, por así decirlo, bueno, pues toda lo que sería, bueno, pues la expansión de ese crucificado, que por otra parte pues es un crucificado también muy novedoso. La imagen de Cristo, que ya la ha repetido Jerónimo en algunas de sus composiciones y que luego pues nos podemos encontrar, por ejemplo, en el Cristo de Vega de Tirados, nos da la sensación de que su rostro va buscando la mirada del Padre y va ascendiendo casi como si un viento místico le elevara, casi como si una fuerza telúrica empujara de él hacia arriba. Y parece que se va desprendiendo prácticamente de la cruz, de tal manera que en la cruz solamente quedan las sombras de lo que fue el cuerpo de Cristo y el resto pues parece que va buscando, bueno, pues esa resurrección. Resulta muy llamativo la luz que desprende este Cristo, quizá, bueno, pues por la técnica pictórica que utiliza siempre Jerónimo Prieto en sus composiciones. En este caso llama poderosamente la atención esas espinas de la corona que parece que se van desilvanando, que se van deshaciendo, y de alguna forma ese cabello se ondula buscando pues esa ascensión, ¿no? Él sigue fiel a lo que es la tradición iconográfica de este Cristo, ¿no? Pues con sus cabellos, con las señales de la pasión, no muy abundantes siempre en el caso de Jerónimo Prieto, pero a la vez le consigue dar esos toques de modernidad y de contemporaneidad que hace que sea pues muy accesible para el espectador. Al igual que el resto de las tabuletas que acompañan también este desfile procesional. Desde luego sabemos que era una tradición pues de la pintura, pero sobre todo, bueno, pues de las tradiciones de las cofradías de misericordia italianas, que ofrecían estas tablas a los reos en el último momento, ya cuando estaban, bueno, pues a punto de finalizar su vida, y desde luego había esa clara identificación entre el reo y las imágenes de un Cristo sufriente, de la pasión de Cristo. Y en estas tabuletas
Desde luego la elección del artista fue tremendamente acertada, porque quizá nadie como Jerónimo Prieto para, en un espacio reducido, poder realizar pues estas composiciones que hablan mucho de lo que es su universo pictórico, de lo que es su ideario lleno de ensoñaciones, de fabulaciones, a menudo con muchos personajes. A veces Cristo es el único que está presente y es el único gran componente de esa composición. A veces imágenes como la Virgen Dolorosa, ¿no?, en la que solamente una figura ocupa centra esa composición. En realidad las taboletas lo que hacen es reflejar el ciclo de la pasión de Cristo desde la óptica personal del propio artista, de Jerónimo Prieto, ¿no? Llama la atención algunas de sus composiciones porque no sabemos muy bien exactamente qué es lo que está pasando ahí. En muchas ocasiones los personajes de Jerónimo Prieto están llenos de una inquietud y llenos de una agitación que se transmite al espectador. No baste por ello ver, por ejemplo, la del joven que huye desnudo, donde no sabemos muy bien quién es el personaje, qué ha pasado con él, pero sí que tenemos esa idea de que huye, de que está huyendo, dejando el lienzo abandonado, dejando su ropa y en busca, pues tal vez, del espectador, con ese blanco tan profundo en las composiciones de Jerónimo Prieto. Hay incluso en estas taboletas algunos guiños con la propia hermandad, donde nos aparecen pues incluso el hábito de los propios cofrades o algunos de los enseres procesionales, por ejemplo alguno de los cetros o alguno de los faroles que iluminan la composición, también un poco pues como recuerdo del gran Goya, ¿no?, donde un farol, una luz, ilumina después toda esa composición, ¿no? La forma, por ejemplo, en la que concibe los preparativos de la crucifixión de Cristo, con esa especie de horquetas que lo sujetan ahí, el cuerpo, con esa especie de detalles, casi como si fuese un bodegón, con las imágenes de un cántaro, un cesto, que nos incita a ir más allá y a buscar pues esa luz que de repente se centra en ese martillo que está clavando los clavos de Cristo, ¿no?, casi como si fuera un rayo de luz. Ese tipo de matices y de detalles hacen que las composiciones de Jerónimo Prieto sean pues un auténtico regalo para la vista y desde luego también pues para el espíritu, porque nos hace ver pues el compendio de lo que es un artista, de lo que es un pintor, es decir, ese dibujo, ese color y esa composición por encima de todo. Bueno, pues he venido aquí a hablar de las taboletas de la procesión de Cristo de la Liberación, que de alguna forma fui yo el que conecté con Jerónimo Prieto para que las hiciera. Yo había visto la idea en un libro, El poder de las imágenes, y me gustó. Las taboletas eran como altares que se llevaban para los reos que iban a ejecutar y se llevaron hasta que desapareció la pena de muerte. En realidad las taboletas italianas, yo las cogí de San Giovanni de Collato, de Roma, pues tenían las dos caras. Por una parte estaba una escena de la Pasión y por otra parte había una escena del santo que había muerto o lo habían martirizado, como se iba a morir el reo, ¿no? Taboletas, de alguna forma, estaban en las celdas de antes de la ejecución y están pintadas con gente como de Fray Angélico, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una tradición muy fuerte. Bueno, pues yo fui a ver a Jerónimo Prieto por dos motivos. El primero fuera el Cristo de la Tabla, que yo del Cristo de la Tabla también, bueno, uno ve cosas y siempre lo había visto Cristos y cruces de Jueves Santo se llamaban. Uno estaba en las Agustinas de Monterrey, allí vi una cruz de Jueves Santo, otra la vi en Valladolid, en Santa Ana, y me gustaba la idea de un Cristo pintado, porque al fin y al cabo son distintas la imagen de una cosa pintada, en la que parece que te tienes que imaginar todo lo que hay detrás, que una cosa como más real, que es una escultura, ¿no? Y entonces fui y me presenté a Jerónimo Prieto. Es evidente, yo de lo que quería hacer en aquel momento, con el permiso de Daniel Herrero, que era el factotum de toda la cofradía. La verdad es que estábamos ilusionados con esta nueva. Y yo creo que a Jero también le comuniqué ese entusiasmo que teníamos con hacer las cosas genuinas y bien, ¿no? Entonces con el Cristo de la Tabla fui, y sí me acuerdo de una cosa que a lo mejor ya Jerónimo no se acuerda. Fui con una fotografía del Cristo de la Zarza de San Juan de Barbalos
de la escultura gótica, románica, y la cruz tiene la misma forma que tiene la cruz de San Juan de Barbalos. La gran suerte es que todo parece que nos ayudaba, porque encontramos aquí un arca con unas tablas que Jerónimo dijo, aquí ni hay que hacer imprimación ni nada, esto es una maravilla, el pintar sobre esto. Y la verdad yo creo que ese entusiasmo se refleja en el Cristo. El Cristo a mí siempre me llamó mucho la atención una cuestión, más allá ni de anatomía, ni de las... Es que parece que despide luz. Solo podía ser Jerónimo Prieto el que hiciera esto, ¿no? Cuando le encargué estas taboletas, yo me acuerdo de las primeras, y el resultado uno puede pensar, hoy lo va a hacer bien porque es el artista adecuado para hacerlo, ¿no? Pero me llamó todavía más la atención de que eran estupendas, eran más de lo que habíamos pensado y más de lo que se pensaba. Y bueno, con el Cristo de la tabla lo mismo, luego hubo que ver a ver cómo salía, y la verdad es que esta procesión salía bien, era muy emotiva. Yo me acuerdo de Jerónimo Prieto los primeros años, y bueno, y supongo que ahora se acercaba también al acto de Fonseca, y en Fonseca había un recogimiento tremendo. Yo creo que nosotros buscábamos algo genuinamente y radicalmente distinto, y creo que se consiguieron. Había cosas que se hicieron y otras se dejaron de hacer. Yo, por ejemplo, en esa procesión siempre eché de menos la música, que no se estudió lo suficiente como para hacer una música que alguien lo tuviera, porque aquí el éxito de esta es que se encargó a gente a hacer cosas de lo que sabía. Sobre todo lo que sigue vivo es que las taboletas fueron un acierto. Estamos en la sede de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, junto al Cristo de la Tabla, un Cristo que sale en la sección de liberación que se creó en 1988. Un hermano llamado Andrés Salén le propuso a la Junta Directiva el poder salir procesionando junto al Cristo de la Liberación un Cristo pintado en una tabla y unas taboletas. El presidente Daniel Herrero le gustó la idea y se pusieron manos a la obra. Se fueron hasta el taller de Vicente Cid, quien creó y hizo el Cristo de la Liberación, y le comentaron esa idea que tenían de pintar un Cristo en una tabla y hacer unas taboletas. Las taboletas las vieron en un libro y le llevaron ese proyecto y esas fotografías. Dentro de un desván había un arcón que era del siglo XVIII, y de ahí sacaron la tabla que estamos viendo, y le enseñaron también las taboletas para que el pintor Jerónimo Prieto pintara lo que estamos viendo aquí mismo, este Cristo en esta tabla, y las taboletas. El Cristo de la Tabla empezó a salir en 1989 y las primeras taboletas en el 91. Cada año se iba incorporando diferentes taboletas y diferentes obras de la vida de Cristo. En el año 2009 se hizo la última taboleta, donde cada año se sacaban 15 taboletas el Sábado Santo, que las portaban diferentes hermanos del Cristo del Amor y de la Paz con su hábito, y llevaban un escapulario de esparto. Lo llevan en el brazo cogido y se va viendo todas las historias de cada una de ellas. Ahora sí que queremos pues hacerle un pequeño homenaje a Jerónimo, y le hemos pedido el que nos pintara si podía ser alguna taboleta más, y bueno, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que con la edad que él tiene nos ha pintado alguna taboleta que ya las veremos más adelante. El Cristo de la Liberación es una procesión, digamos, un entierro donde todos los hábitos son de luto charro. Lo más importante de esta sesión fue el hacer el Cristo de la Tabla, porque es donde representamos la muerte de Cristo en la cruz,
y después, seguido a ello, se empezó a sacar las taboletas, que fue la pasión de Cristo, o sea, imágenes de diferentes momentos de lo que él le sucedió en el transcurso de esa pasión hasta su muerte, ¿no? Para nosotros es muy importante, porque cuando sale a la calle lo que estamos representando en esta marcha penitencial, que es un santo entierro, es eso que pasó Cristo desde su momento hasta que fue crucificado, en todas las taboletas que Jerónimo Prieto nos ha pintado, y que le ha dado el sentido que él ha visto más importante en estos momentos tan especiales que vivió Cristo, ¿no? De hecho, es que los trajes que sacamos en esta marcha procesional son trajes de luto charro. Las mujeres llevan el traje de la alberca que se llevaba antiguamente, y los hombres llevan un traje disciplinario con cola, con un cetro. Ese cetro es muy importante para la marcha procesional. Miramos dónde se hacían y nos fuimos hasta la alberca, y allí sí que se hicieron, y empezamos a salir con ellos, los hombres sobre todo. Hay una cosa también muy importante, que es un coro que va cantando gregoriano. En cada parada que hace el Cristo se le hace un canto, ¿no? Llama la atención, porque cuando más en silencio está la calle, solamente se oyen esas voces celestiales cantando a una imagen muerta, ¿no? Hace ya 30 y tantos años llegó a mi casa Andrés Salén para que les hicieran un Cristo. Se presentó como un pintor, y yo le dije que por qué no lo hacía él. Pero al final dijo, no sé por qué razón, me dijo que quería que lo hiciera yo. Entonces me presentó a dos buenos amigos ya, a Vicente y Tomás, y fuimos a su taller a buscar una tabla donde hacer el Cristo. A la última hora ya dice Tomás, dice, pues tengo ahí arriba unas tablas de una arca vieja, de roble, dijo, unas tablas de roble de una arca vieja, las tengo ahí arriba, sube a buscarlas. Bajó las tablas, y una de ellas me gustó mucho, porque una de ellas remataba en omega, que era como yo había visto rematados los hacheros de la iglesia de mi pueblo. Me pareció muy interesante, le dije simplemente ensamblarlas y punto. Entonces las ensamblaron, me las llevaron, yo intenté hacer algunos bocetos, pero en realidad hasta que no tuve la tabla no pude pintar en ella, no, tuve que hacerla directamente porque necesitaba el ancho a pintar. Naturalmente tuve que hacer un Cristo vivo, porque es la única forma de que el Cristo ocupara exactamente la cruz de la tabla. Los demás Cristos son pendentes, están colgados, y naturalmente el ángulo de los brazos se salía de lugar, no podía pintarlo. Entonces la única posibilidad era pintar un Cristo vivo y que esté apoyado sobre sus pies, como está la cruz esa. Me resultó muy interesante y muy fenomenal el construir eso. Es curioso porque además la superficie, me gustó la tabla porque la superficie no está cortada a máquina, sino que está con golpes de azuela y demás. Todo eso fue importante para empastar y demás. Fue muy interesante. Pero lo segundo fue las taboletas. Las taboletas nacieron como idea de peregrinar de alguna forma de casa en casa de los cofrades. Me pareció una idea fenomenal. Las taboletas pues nacieron con mucha ilusión para ellos, y yo pues simplemente he recogido la ilusión de ellos, y era interesante el que todos los años, al llegar la Semana Santa, hiciéramos una piecita nueva. Después de mis años de seminario, pues oye, algo me había quedado. Representan acciones, representan momentos de la pasión, no simplemente el Vía Crucis. Ya en alguna ocasión he hecho un Vía Crucis entero. Las últimas que he hecho, la primera que empieza es la Santa Cena, la llamada Santa Cena. Es curiosa porque la Santa Cena, la que llamamos Santa Cena, suele ser una mesa larguísima y tal. Metido en una tableta de estas no me cabe la mesa. He metido 13 personajes, he metido 12 más Jesús, o sea, están todos más Jesús. Y para romper esa tontería del 13, pues he puesto un niño, rompe ese del número 13. Esa tableta es la primera, es la Santa Cena. Curiosamente no es una cena de sentado, porque no hay sitio para la mesa.
tampoco hay sitio para los triclinios ni para las sillas. De allí nació la misa, y la misa se hace de pies. O sea, el sacrificio se hace de pies, pues se hace a la divinidad. O sea, de alguna forma, las 12 o 14 figuras que yo tengo ahí están todas de pies. Luego el resto de las tabletas nuevas, pues hay una crucifixión muy interesante, una coronación de espinas muy interesante. Hay otra que me pidió alguien, uno de los cofrades, que querían alguna sobre el río, perdón, sobre el puente. Efectivamente, si en Jerusalén hubiera habido un puente romano como el de aquí, pues hubiera pasado por allí pues no sé, la vía, el camino doloroso hubiera pasado por allí. Pero como no lo hay, pues no hay puente, no hay un Tormes allí, no hay un puente romano, pues no puede ser que la vía dolorosa pase por allí. Pero no importa, yo creo que los cofrades de la procesión de aquí llevan en el corazón la vía dolorosa y basta con eso. Hay un cirineo muy interesante que tenía un boceto estupendo y tenía ganas de hacerlo. Y hay un color distinto, sí, un color purpúreo que encaja más en la vestimenta que en ninguna de estas le veo. Lo mismo que es el mismo que tiene Jesús y Barrabás, es interesante. Y bueno, pues me parece que eso es cuando le entregan la caña. La caña representa el cetro vacío. Le intentan presentar un cetro y naturalmente una caña pues parece como si fuera un cetro vacío, que es lo que pretenden. El Ecce Homo es eso. No son, en realidad son Via Crucis, son un montón de Via Crucis juntos. Son todas las escenas de la Pasión lo que me parece más llamativo, más profundo, más interesante. Creo que ellos hicieron toda la procesión, todas estas cosas las hicieron con un cariño imponente y de alguna forma me transmitieron esa idea. Me parece un conjunto bastante interesante y donde las habéis puesto me encantan. La última que habrá es la de Jesús en el sepulcro. El sepulcro por dentro está la puerta, en realidad era una cueva que estaba tallada en la roca, el original estaba tallado en una roca, entonces esto encaja muy bien como si fuera un sepulcro, una tumba o algo así. El hueco era redondo, tiene luz como si entrara luz de fuera, pero en realidad la luz parece que entra de dentro. El que está en la tumba no está apoyado en el suelo. Si os fijáis, no está apoyado en el suelo, está levitando un poco sobre las sábanas que están. De alguna forma, la sábana de Turín parece ser que marca a alguien que el que estaba envuelto en ella estaba en el aire y se evaporó.